presenta. Amigos del Chimichimi TV y el programa televisivo de Vez Cable Purito Perú, nosotros nos encontramos acá en el domicilio. Hemos venido exactamente y precisamente al domicilio de Mau Cuyubamba. Mau Cuyubamba es un joven talentoso que está cumpliendo 18 aniversario y con él vamos a conversar para que nos explique cuándo va a ser, con quiénes va a estar y dónde va a ser el evento, ¿ya? Mau, bienvenido a Chimichimi TV y al programa Purito Perú. Muchísimas gracias a la revista Chimichimi, agradecerle por la visita. La primera revista que nos visita acá a nuestro domicilio y de verdad nos da mucho gusto. Gracias a nuestro amigo Cleve Baleón por esta cortesía con nuestra persona. Y sí, como tú dijiste, venimos cantando 18 años en el mundo del arte. Hemos sido perseverantes y constantes con la música que hemos venido haciendo. Entonces, este domingo 3 de abril, los esperamos en el Internacional Coliseo Puno para pasar gratos momentos con toda la familia peruana. Digo peruana porque ya nuestra música de una u otra manera se ha venido descentralizando a las diferentes regiones de Perú. Cuéntanos un poquito, ¿cómo fueron tus inicios en la música? Bueno, como a todos, creo, como todo artista que le ha tocado vivir pues esos momentos duro, ¿no? Esos momentos donde quizás ibas a cantar y no tenías a veces ni para los pasajes, ¿no? Pero gracias a Dios siempre se han cruzado en nuestros caminos personas que han querido apoyar nuestro arte, porque han considerado o han visto que teníamos esas condiciones y han ido apostando por nosotros. No solamente personas, sino había diferentes canales televisivos, emisoras radiales, y uno de los programas televisivos que nunca voy a olvidar, ese programa pues de canto andino de don Isaac Sarmiento, ¿no? Estuvimos en una entrevista el día de ayer donde recordábamos, ¿no? Pues, nuestros inicios. Canto andino también va a cumplir 24 años, somos casi por ahí, ¿no? Entonces recordábamos pues las presentaciones que teníamos en ese entonces el local Jatunguasi de la carretera central, un local inmenso donde gracias a él, pues en esos tiempos me presentaba como una figura estelar o una figura joven, emergente para ahora, digamos, ¿no? Claro, claro. Ahora, tú me hablabas que al inicio son tiempos muy difíciles. Hay programas, por ejemplo, televisivos, radiales, que no te daban la oportunidad. Y ahora que ya estás en un sitial muy respetado, ¿hay algún resentimiento con esos medios? No habría por qué. Yo me imagino que pues como ahora mi hermano, todo tiene un costo. Hacer radio, hacer televisión, hacer revista, hacer música, yo creo que tiene un costo, ¿no? Más bien yo creo que les agradezco de una forma porque me ayudó a crecer en forma, digamos, empresarial en el arte, ¿no? Tenía que verme en la forma de cómo solventar esas horas radiales que yo deseaba o cómo entrar a la televisión, algunos programas que todavía no había mucha cobertura, ¿no? Pero ahora yo creo que pues ahora con la tecnología, con toda la tecnología que tenemos, podemos llegar pues no solamente al Perú, sino podemos llegar a nivel mundial, ¿no? Es cuestión de hacer un buen trabajo y, como digo siempre, ser consecuente con lo que venimos haciendo. ¿De dónde es Mau Cuyubamba? Yo soy de Muquillauyo. Muquillauyo queda en la margen derecha del hermoso Valle de Mantaro, en la provincia de Jauja, departamento de Junín. ¿Tus papás, el papá o la mamá, son artistas también? ¿De ahí te nace esta vena? No, artistas en la familia tenemos de parte de mi papá, sus primos que son músicos, de parte de mi mamá igualmente, pero no hay esa sangre que digamos que les ha nacido cantar, ¿no? Es que lo mío nace por iniciativa de mi madre, que en paz descanse, y la iniciativa de mi profesora cuando tenía pues la edad de 10, 12 años, cuando estaba en la escuela, en la primaria. Ahí nace, ¿no? Porque ¿Pero cómo te descubren que tú naciste para la música? Uy, la verdad que esa es una pregunta que quizá no la tengo clara, porque solo recuerdo que mi mamá vino un día de una sesión de la escuela que tenía, escuela de aula, y me dijo, vas a cantar. Me dijo, vas a cantar.
¿Quién dice? La profesora dice que vas a cantar porque eres muy inquieto, a la hora de cantar cantas muy fuerte, que para mí que era una venganza, creo. O sea que tú le debes mucho entonces a tu profesora porque ella dijo, le dijo a tu mamá, no, tiene que cantar. Exacto, ya se venía una tarde folclórica, entonces yo de verdad que me resistía porque no era de esos jovencitos intrépidos, inquietos, era un poco tímido, ¿no? Era un poco tímido, entonces me costaba decir ya mamá o lo recibí con esa emoción, ya, oh, qué chévere, no. Pero bastó creo eso porque de ahí el gusto por cantar fue creciendo. Sí, fue creciendo. Me acuerdo pues que mi mamá ese tiempo me trajo pues no faltaba meses, me acuerdo, porque me dijo era poco tiempo. Yo le reclamaba, "Pero como no me voy a aprender poco tiempo". Hacía todo lo posible por no ir a ese festival, porque ese tiempo lo hacían con Flor de la Oroya, me acuerdo, una gran intérprete. Iba a llegar a Muquillauyo y esto me amontonó, pues en los cassettes de ese tiempo estaba de moda Eusebio Chatorao, estaba en su apogeo. Me amontonó los discos de Chatoraos y del Jilguero de Huascarán. Es por eso que yo inicialmente me llamaba el Jilguero Muquilloguino. Ujú. Por eso me llamé un poco en honor o el gusto que tenía por las canciones del Jilguero de Huascarán. ¿Qué lugares del Perú y has recorrido con tu arte? Wow, son muchos los lugares que hemos recorrido. La parte central del Perú. En la costa hemos llegado hasta la provincia hemos estado en Chimbote, hemos estado en Huaraz, en Ancash específicamente, algunos lugares. De ahí no hemos pasado. Hemos querido pasar, pero aún todavía hay algunas barreras. Pero la parte del sur del Perú, sí, agradezco infinitamente a la familia del sur porque gracias a ellos nuestra carrera ha ido acrecentando, en especial en la ciudad de Juliaca, donde hace ya muchos años hemos venido plasmando nuestra música y ahora nos damos cuenta pues, de los resultados, ¿no? Y estamos ahí, dándole, estamos en Cusco, Arequipa, Patán. ¿En el extranjero? ¿Ya pisaste tierras extranjeras? Sí, hace muchos años ya pues hemos estado en Bolivia, en Chile. El año pasado sí nos fuimos a Estados Unidos en el mes de agosto a una feria internacional de la comida peruana, SUMAC, donde fue una experiencia grandísima, ¿no? Inolvidable, porque era nuestra primera vez que llegábamos a la tierra soñada de muchos artistas. Claro. Y ahora nuevamente vamos a retornar este 27 y 28 de mayo, estaremos allá en la ciudad de Nueva York y algunos estados más, cumpliendo algunas presentaciones. Se puede decir que entonces que eres internacional. ¿Y por qué no te pones el internacional Maucuyuba? No, yo creo que esa palabra todavía no podemos denominarnos. Es una nominación muy amplia, hermano. Es una nominación muy amplia. Llámense bien a los artistas internacionales, pues digamos, a los chapis, ¿no? Que de otra manera la cumbia los ha internacionalizado a nivel mundial y hay gente, no solamente peruanos, que lo escuchan su música en esos países, ¿no? Pelo de Ambrosio, por ejemplo, con sus temas que ha podido hacer, son temas que ha pegado dentro de un país. Pero nosotros, humildemente, y como muchos de nuestros colegas cuando llegamos a Estados Unidos, cantamos para la colonia peruana, hermano. ¿No? Podemos decir quizá que somos un poco ¿cómo podríamos llamarnos si no se podría ser internacional? Seríamos pues así como algo de difusores, ¿no? De nuestra música ya cuando vamos a esos países, ¿no? Mi pregunta, por ejemplo, cuando tú vas a cantar en el extranjero, por ejemplo en Nueva Jersey, un ejemplo, se presentan con nacionales que se encuentran ahí. Pero ¿no ves por ahí un gringuito, un norteamericano que le gusta también la música, que está zapateando? Allá las peruanas pues que han casado a veces a unos gringos, ¿no? Por ese lado, de una otra manera tiene que gustarles, ¿no? A la fuerza. Pero muy difícil porque netos, digamos, estadounidenses, muy difícil, ¿no? Son más los mexicanos, los puertorriqueños, los colombianos, pero sí de una otra manera ya, ¿no? Oye, Mau, y dime, entonces, ahora que ya tienes cimentado tu carrera,
¿Puedes decir que se puede vivir de la música? Sí, hermano, definitivamente. Yo creo que si algo te propones en la vida, sea la música, o sea cualquier empresa que quieras formar, y lo haces de la mejor forma, con mucha responsabilidad y con esa constancia, vas a poder hacer y vivir con lo que tú quieres, ¿no? Yo vivo del arte, me dedico al 100% a esta labor y yo creo que lo hago con bastante humildad, primeramente respetando a todos en general y fíjate, estamos aquí creciendo poco a poco porque no hemos terminado todavía de crecer, no hemos terminado de madurar. Siempre a veces llegamos a cada lugar y aprendemos unas que otras cosas y eso nos sigue fortaleciendo, ¿no? Para nuestro trabajo. Ahora conversemos un poco sobre tu tono que estás haciendo. Dice que va a ser en Internacional Puno. ¿Quiénes van a estar presentes? Mira, a ver si estamos acá. La programación es esta, para nuestros amigos ahí en televisión. Estamos el día domingo 3 de abril, amigos, en el Internacional Coliseo Puno. Nos estará acompañando en estos 18 años. 18 años, increíble, ya en la mayoría de edad, ya de acá ya despegamos. Mejor. Llévate tu DNI. DNI artístico. Estamos con Susan del Perú, estamos con Sonia Morales, el grupo Rastros, son del centro. Estamos con otra gran amiga que también hace tiempo lo quería tener en mi aniversario, como es Flor Cinqueña. Estará Gaby del Perú, una intérprete que está dando la hora. La Orquesta Amigos del Perú, que para mí es un gran respaldo dentro del escenario, es parte de mi carrera artística también, los hermanos Gastelú, Jorge, Andrés, su papá Juan, todos ellos, y la Orquesta Nacional Engreídos del Perú. Nosotros continuamos con la entrevista a este gran talento como es Mau Cuyubamba. ¿Tu nombre es Mau y tu apellido es Cuyubamba? Sí, mi nombre es Mau Cuyubamba. Parece nombre artístico, ¿no? Sí, he tenido esos inconvenientes. Cuando llegaba a otros lugares me decían Mau de Cuyubamba, ¿no? Claro, parece exacto, ¿no? Sí, me decían, Cuyubamba, ¿dónde queda? Me decían. Yo a veces por cochinear, por ahí molestar, decía, queda en el Valle del Mantaro. Oh, qué hermoso debe ser. Después poco a poco ya les iba diciendo que pues era nuestro apellido, ¿no? Mau, dentro de toda esta tu carrera artística, es el momento que ya estás cumpliendo 18 años, ya tienes tu DNI artístico, como acaba de decir. Si a alguien tienes que agradecer, hazlo públicamente, hermano. Bueno, si tenemos que agradecer a alguien, primeramente es a Dios, creo que agradecerle por la salud que nos sigue brindando hasta ahora, porque gracias a ello podemos seguir llegando a diferentes lugares con nuestras canciones, agradecerle a mis padres, ¿no? A mis padres que de un inicio supieron encaminarme en esta vida artística, ¿no? A veces con condiciones muy malas, sufriendo en cada presentación, en cada viaje, pero este es el producto de la constancia, la perseverancia, la familia. Es uno de los primeros, luego pues a todos los amigos que se han cruzado de una u otra manera en nuestro camino y nos han ayudado a levantar esta carrera artística. Definitivamente es inmenso el cariño que tengo a todas esas personas que han estado siempre en nuestra carrera artística y también agradecer a nuestro público. De verdad, sin ellos nosotros no seríamos nada. No seríamos nada porque gracias a ellos podemos llegar a diferentes lugares, gracias a ellos podemos seguir cantando, podemos seguir componiendo. Por eso que este domingo 3 de abril vamos a estar en un concierto más de 2 horas. Lo hemos reducido. Sí, porque el año pasado hicimos un concierto de 4 horas, estuvimos 2 horas con la Orquesta Los Amigos Mantaro, 2 horas con nuestro marco musical, porque nosotros manejamos un marco musical que son los Jilgueros del Amor para viajar a provincia. Estuvimos en 4 horas en concierto, pero fue inolvidable. Está plasmado en un video. Fue para mí entregarle lo mejor al público que se dio cita, ¿no? Y este domingo 3 no va a ser excepción. Dice, tengo conocimiento que hay un padrino tuyo que es tu pataza, Cajota, Clevercito, travieso, el traviesito va a estar presente. A Cajota, al loquito Clever Baldeón lo conozco, pues, a ver, sacando cuenta, no menos de 5 años, quizás un poco más. Las casualidades de la vida nos conocimos y una gran persona, un gran empresario, y como una vez le dije a él, ¿no? Hacer folclore no es difícil, hermano, tú te estás metiendo pues ahí donde las papas queman, ¿no?
donde, como dice la canción de Gilguero Carán, el vivo, no, el vivo vive del sonso, el sonso es su trabajo, algo así, ¿no? Y hay que cuidarse de esas cosas, pero he visto la evolución que ha tenido en el mundo del arte y de verdad le agradezco también a él infinitamente porque gracias a él sale esta entrevista, vamos a salir en la portada de la revista Chimi Chimi, entonces de verdad un agradecimiento especial para él. No, para mí es un gran honor con tu presencia pues en Galanes, mi portada, hermano. Yo sé, el Chimichime va creciendo también, ¿no? No. Entrevistarte a ti tampoco es fácil, ¿no? O sea, que ya te paras con tu agenda muy ocupada. Sí, estos días más aún porque tenemos que correr mucho con nuestra actividad, tenemos que visitar horas radiales, tenemos que entregar las invitaciones, hay mucho por hacer. Prácticamente yo siempre cuando hacemos el aniversario cancelo las presentaciones en provincia casi un mes, ¿no? Para dedicarme acá más que nada. Exacto, y me da gusto, ¿no? Porque estamos de puerta en puerta tocando a los padrinos, a los amigos de siempre y dándoles las invitaciones. Fastidiando. Exacto, dándoles las invitaciones para el domingo 3. Hay una persona que también creo que es pertinente de que la nombres, ¿no? Y también la razón de tu vida creo que son tus hijitos y tu esposa, ¿no? Sí. Bueno, ahora se van a enterar mediante esta página que tenemos familia, ¿no? Ya me mataste porque muchos fans van a decir, ¿no eras soltero? No, pero la familia está en primera. Mi esposa Raida Tello, con la cual tengo 2 hermosos hijos, esa es también nuestra fortaleza, ¿no? La razón de seguir adelante, de sacarlos adelante, de darle, más que comodidad, es darle la paz espiritual, darle que sean buenas personas más adelante, ¿no? Buenos consejos. Bueno, estamos llegando a la parte final de esta entrevista para el Chimichimi TV y Purito Perú de Vescable. Agradecer por habernos abierto las puertas de su hogar, Mauco y Ubamba, e invitarles a ustedes, amigos, para que asistan este 3 de abril al Coliseo Puno. El Coliseo Puno está a espaldas de la Clínica San Juan de Dios. A la espalda de la Clínica San Juan de Dios, una referencia, la carretera central con la Avenida Las Torres. Doblas a 2 cuadras y ahí está la Internacional Puno con toda la garantía de caso, con graderías, ahora que tiene una cochera inmensa, tiene tiene una cochera para la capacidad más de algo de 100 a 150 vehículos, entonces eso nos da un respaldo también para la gente que pueda llegar con su movilidad. Como el año pasado también vamos a tener ahí unos 4 o 5 choferes disponibles para los que no puedan, para que puedan ir tranquilos con su carro, tomarse, entonces ahí está el chofer. Ve, llévalo a su casa y vuelves. No, de verdad. No es chiste. No es chiste, porque el año pasado se quedaron encerrados algo de 3 a 4 carros cerrados porque los choferes estaban mareados. No los dejamos salir. Así se molesten. No. Tenemos que cuidar la seguridad dentro y fuera del local. Impecable, hermano. Además son tus patas. No, de todas maneras, hay que cuidarlos. Ya, despidiéndonos, hermano, tus teléfonos de contratos. Los teléfonos directos al 97-555-1613, el 993-319505, los directos, ¿no? No tenemos Muchísimas gracias, ¿no? No, a ti, mi amigo, a la revista Chimichimi, una vez más el agradecimiento, a nuestro amigo Clever Baldión que está con nosotros también acá en nuestro domicilio, agradecerle infinitamente, y a todo el público, muchísimas gracias por ese respaldo que nos vienen dando. Muy pronto, más novedades, muy pronto estaremos en las radios, quizás donde podemos hacer llegar nuestra música a más gente. Pero este domingo 3 de abril los espero con los brazos abiertos para celebrar juntos nuestro 18 año aniversario.